Bueno, iniciamos hoy día con el tema 1, ¿no? Y el tema 2, que es un tema más, más rápido de hacer una investigación, ¿no? Porque ya se conoce, ¿no? Ya se conoce la investigación. Primero, ¿no? Tema de la metodología, que es la parte 2 del proyecto de investigación, ¿no? La parte 3 del proyecto de investigación. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Tratar de establecer, ¿no? La metodología a seguir en su proyecto de investigación. ¿No? ¿Cuándo es una investigación cualitativa? ¿Qué tipo de investigación? ¿Qué diseño? ¿No? Variables de estudio, definición conceptual, operacional, la operacionalización de variables, ¿no? Y para la investigación cualitativa, la categorización, ¿no? Y también para la investigación cuantitativa, cuál es la población, su muestra y la recolección de datos, ¿no? Y para una investigación cualitativa, ¿no? Definición y descripción de los actores, informantes, ¿no? Técnica e instrumento de recolección de datos. Entonces vamos con el método de la investigación. Entonces existen paradigmas, ¿no? Dentro de la investigación, y hay dos tipos de investigación más consolidadas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En el mercado. Una de las dos tipos más utilizadas, ¿no? Que es la investigación cuantitativa, ¿no? Cuando se utiliza técnicas como la encuesta, ¿no? Y el instrumento que es el cuestionario para realizar la investigación. Pueden hacer también análisis de contenido, ¿no? Dependiendo qué es lo que se va a realizar, qué es lo que se va a evaluar, o proyecciones estadísticas, o realizar investigaciones cualitativas, ¿no? Que son los que producen datos descriptivos en su gran mayoría. Y la cuantitativa produce datos descriptivos cuantitativos o objetivos, ¿no? Entonces, las investigaciones cualitativas son investigaciones no únicas y complejas en su realidad, ¿no? Porque recurren a métodos de análisis interpretativos, ¿no? Son más inductivos, ¿no? Humanistas, y consideran que todo escenario y persona es digno de estudio, ¿no? Digno de estudio. En cambio, en la cualitativa generalmente escogen una muestra estadística a la cual se realiza la investigación y pueden extrapolar dependiendo, ¿no? De la cantidad, tipo de muestra o muestreo. Para Sánchez y Reyes habla, ¿no? Otros tipos de investigación según su profundidad, ¿no? Según su profundidad. Dice descriptiva y explicativa. Descriptiva, dice Sánchez y Reyes, ¿no? Cuando describe el estado motivacional de los colaboradores de una empresa pública o privada, y para ello emplea un modelo con S metodologías en función a las dimensiones o indicadores que tiene la investigación, ¿no? Que tiene la investigación. Y una investigación explicativa, ¿no? Cuando se quiere explicar los impactos que generan los hábitos alimenticios, ¿no? En la salud, ¿no? Generalmente es explicar, interpretar, ¿no? De los pobladores de la comunidad X, ¿no? Explica, ¿no? Los impactos y es una investigación más causal, ¿no? Si queremos llamarla así. Para esto se podría aplicar según tipo de experimento, donde, ¿no? donde al grupo de intervención se le da el nombre de tratamiento, ¿no? Tratamiento. En esta parte, ¿no? Cuando se quiere explicar los impactos que generan los hábitos alimenticios en la salud de los pobladores de la comunidad, ¿no? De la comunidad. Para esto se podría aplicar según tipo de experimento donde al grupo de intervención se da el nombre de tratamiento. Hay un grupo, ¿no? Sin intervención y un grupo con intervención, ¿no? Entonces ahí por eso le digo que eso es más causal.
Ahora, según la finalidad, puede ser una investigación, eso es lo que tengan claro, y he visto muchas equivocaciones en su proyecto de investigación. La básica recibe el nombre de investigación pura, teórica. Aquí, ustedes, cuando dicen investigación básica, ustedes van a formular nuevas teorías, van a modificar las teorías existentes, van a incrementar los conocimientos específicos, van a crear nuevas teorías, postulados, teoremas, ¿no? De futuras teorías de cualquier área. Y la aplicativa, ¿no? Llamada también práctica o empírica, es aquella que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren, ¿no? Se vincula con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ustedes pueden tener un pool de investigaciones, ¿ok? Por el tipo de obtener información, puede ser cuantitativa o cualitativa. Puede ser descriptiva o explicativa. Puede ser básica o aplicada. La gran mayoría, yo diría casi todos, ¿no? Tenemos la investigación aplicada, ¿no? Tenemos la investigación aplicada. Estoy en clase. ¿Ya? La investigación aplicada. Estoy en clase, profe. Sí, de clase. Ya, okay. Ya. Ah, ya, pues, pero venga acá, lo deja acá, pues. Lo deja acá. Mire, pero profe, al frente. Ya, déjalo acá, pues. Yo mejor llevo el mano porque aquí voy a hacer que me a pensar. Sí, ya listo. Ya, ok, sí, pues bueno, ya, ok. Entonces, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de investigaciones, o casi todas, ¿no? Están, ¿no? Cuantitativa, descriptiva, aplicativa, ¿no? Se llama llamada práctica o empírica, que utiliza alguna teoría y lo aplica en cualquier área o del conocimiento, ¿no? La utiliza, en pocas palabras, ¿no? Pero depende mucho de la investigación básica, de las teorías actuales. Ahora, ya tenemos esos tipos de. Otros hablan, ¿no? Otros hablan, después viene el diseño de la investigación. El diseño de la investigación viene a ser la estrategia, ¿no? Con las cuales yo voy a elaborar, ¿no? Voy a elaborar para responder a las preguntas de la investigación. Para responder al tipo de investigación. Puede ser experimental o no experimental. Cuando trabajamos un no experimental, ¿no? Quiere decir que hay una sola recopilación de datos. Puede ser una vez en la investigación o longitudinal cuando hay varias veces de recogida de datos, ¿no? En periodos establecidos o en fechas establecidas. Entonces, el diseño no experimental puede ser diseño transversal, no experimental transversal o transeccional, cuando una sola vez en todo el periodo de la investigación recopilo información o datos. Y longitudinal es cuando existe una o más veces donde yo recopilo recopilación de información o de datos, ¿no? En la investigación. ¿Qué más nos dice el diseño no experimental longitudinal? Y tiene tres partes. Un diseño longitudinal de panel, ¿no? Estudia los cambios de las variables que se dan
se da en los integrantes de un grupo específico. Por ejemplo, mensualmente por un año se observa cómo mujeres que fueron víctimas de violencia y siguieron el proceso judicial respectivo para analizar cómo ha variado su actitud frente a este tema. Se observan a las mismas personas en este proceso, ¿no? Mensualmente por un año se observa cómo mujeres que fueron víctimas de violencia y siguieron el proceso judicial respectivo para analizar cómo ha variado su actitud frente a este tema. Se observan a las mismas personas en todo el proceso, ¿no? Diseño de longitudinal de evolución de grupos, ¿no? Estudia los cambios de cada variable que se dan en una parte de determinada población que puedan estar vinculadas por la edad, por el sexo, por la ubicación, por tipo de residencia, ¿no? Entonces analiza los cambios de la actitud sobre violencia de género que todos los alférez de la Policía Nacional del Perú, un ejemplo. Y el diseño longitudinal, pero hacen investigaciones cada cierto tiempo, ¿no? El diseño longitudinal estudia los cambios de las variables que se dan en determinadas poblaciones en un lapso específico. ¿Ok? Nosotros generalmente no vamos a hacer una longitudinal, sino una transversal. Una vez, ¿no? Una vez en el periodo. Hay una sola investigación. Ahora, el diseño no experimental transversal se recolectan datos en un solo momento o en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar la incidencia o la interrelación, por eso que algunos manejan la relación en un momento dado. Segundamente hacen hipótesis descriptivas, correlacionales y causales, ¿no? Por lo que puedo decir diseño experimental, descriptivo, correlacional y causales. La gran mayoría utiliza la correlacional, ¿no? Son poco las descriptivas, ¿no? Y no hay nada de causales, por decirlo así. Que realmente ya comienzan a entrar al mundo de los experimentos. ¿Qué es un diseño no experimental transversal descriptivo? Tiene como objeto indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una variable. Entonces, un estudio que pretendiera averiguar cuál es el estado actual de la gestión pública. Describe el estado actual de la gestión pública. La correlacional, aquí sí, diagrama determina relaciones entre dos o más variables, generalmente dos variables. Una investigación que estudiara cómo el liderazgo se relaciona con la motivación laboral en los trabajadores de la municipalidad de Quillabamba, Cusco. Y la causal, ¿no?, tiene como objetivo analizar relaciones de causalidad entre una o más variables. Una investigación que estudiara cómo la motivación intrínseca influye en la productividad de los trabajadores de un ministerio determinado país en cierto momento, ¿no? Busca esas relaciones de causa, ¿no?, y efecto entre una de las variables. En cambio, el otro, la correlacional, es similar, ¿no? Busca una correlación, describir una relación, si existe alguna relación. Ahora, ¿qué es un diseño de investigación experimental? Aquí hay manipulación deliberada de variables independientes para analizar los efectos, ¿no?, que esta manipulación tiene sobre las variables dependientes dentro de una situación controlada. Aquí hay un grupo con intervención y un grupo sin intervención. Ahí lo llamamos experimentos puros, preexperimentos y cuasi experimentos, ¿no? Por el motivo y el tiempo nosotros realizamos generalmente no experimentales. ¿Qué es un preexperimento? Estos diseños, ¿no?, sirven como estudios exploratorios de ellos que no pueden sacarse conclusiones seguras, ¿no? Son útiles como un primer acercamiento a la investigación, ¿no?, al tema, al problema, ¿no? Pero de ellos deben derivarse estudios más profundos, ¿no? El grado de control es mínimo, estudio de un caso con una sola medición, una preprueba, una postprueba, con un solo grupo, ¿no? Son los preexperimentos. Los causi o cuasi experimentos, ¿no?, diseño con postprueba únicamente y grupos intactos, diseños con una preprueba,
postprueba y grupos intactos que no están intervenidos, y los diseños Cauchy experimentales de series cronológicas. Cada cierto tiempo hay tratamiento de datos objeto con el objeto de estudio. Los experimentos puros, ¿no? Ahí sí hay manipulación intencional de una o más variables independientes y miden ese efecto, ¿no?, de estas variables de independientes. Tienen sobre las dependientes, ¿no? Hay un control y validez interna de la evaluación experimental. Ok, en estos casos terminamos con el diseño experimental puro y terminamos con la investigación cuantitativa, ¿no? El tipo de investigación puede ser cuantitativa, cualitativa, puede ser descriptiva, explicativa. El diseño, ¿no?, puede ser también descriptiva, ¿no? Los diseños no experimentales pueden ser transversales, longitudinales, y el diseño no experimental puede ser descriptivo, correlacional, que casi todos utilizamos, y los experimentales que no utilizamos. Ahora, el diseño de una investigación cualitativa, ¿cómo se trabajaría, no? De acuerdo a una teoría fundamentada, de acuerdo a etnográficos, narrativos o investigación-acción, ¿no? Ok, si voy a utilizar una teoría fundamentada, ¿no?, las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación y utilizan cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno, si es que no explicaran. Lo etnográfico describe, analiza ideas, creencias, conocimientos de grupos, culturas y comunidades, ¿no? Es más sociológico. La narrativa recolecta datos sobre la historia de vida y experiencia de determinadas personas para describirlas y analizarlas, ¿no? Y aquí son más desde el punto de vista psicológico, antropológico. Y la investigación-acción, su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos, ¿no? Su propósito es aportar información que guíe la toma de decisiones para programas y reformas estructurales, ¿no? La variable. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse, ¿no? Una variable cualitativa, ¿no? Ahí le llamamos una variable categórica, ¿no? Nominal, grupo sanguíneo, dolor, leve, moderado, severo. En cambio, una variable cuantitativa es una variable más de escala, ¿no? Discreta, número de fracturas, intervalos, 0, 10, 20, de razón, 0, 100, ¿no? Y es más manejable. La nominal, ¿no?, diferencias de uno o más características, no tiene orden de jerarquía. El ordinal, características con orden y jerarquía. Razón y intervalo, que son las escalas de medición. Ahora, las definiciones conceptuales, porque también nos piden, ¿no?, definir conceptualmente la variable, ¿no? Se trata de definir definiciones de diccionario de libros especializados. Estas definiciones pueden adecuarse a los requerimientos prácticos de la investigación, ¿no? Entonces, hago una definición del punto de vista de los libros o especializaciones, ¿no? Explico de acuerdo a una teoría o de acuerdo a una bibliografía básica de importantes autores. La definición operacional ahí sí cambia, ¿no? Constituye el conjunto de procedimientos. ¿Cómo voy a medir esa variable? Ok. Para medir la variable clima, yo escojo la escala clima UNI con 73 ítems para medir las siguientes dimensiones del clima nacional. Moral, apoya. De acuerdo a esta escala, a este tipo de test, evalúo. La inteligencia emocional evalúa de acuerdo a la IET, que ya es un test probado, que tiene 70 preguntas o reactivos, ¿no?, o ítems. La satisfacción laboral, escala de satisfacción laboral de acuerdo a Sony Palma, tiene 36 ítems para medir las dimensiones tal, y pone todas las dimensiones que ella piensa medir con sus escalas. Entonces, el concepto, definición conceptual de la variable viene a ser la teoría, ¿no? Y la definición operacional es cómo mido esa variable. ¿Cómo mido esa variable? Entonces, casi siempre se dispone de varias definiciones operacionales o formas de operacionalizar de una variable. Para definir o operacionalizar la variable personalidad se cuenta con diversas alternativas, ¿no? Las pruebas psicométricas, como las
diferentes versiones de inventario multifacético de la personalidad, para medir la personalidad, ¿no? ¿Ok? Importante, cuando el metedor dispone de varias opciones para definir operacionalización de variables, debe elegir la que le proporcione la mayor posibilidad de adaptarse a su investigación, al contexto, capacidad de medir los componentes, confiabilidad y validez del instrumento. Generalmente no puedo modificar un texto ya comprobado, ya validado, entonces tengo que adaptarlo, si es caso, y validarlo. ¿Cómo va la tabla de operación de variables? Dimensiones, indicadores, ítem, las preguntas o los reactivos y niveles de rasgo, ¿cómo lo voy a ubicar? Acá hay uno, dimensiones, vigor, energía, y ¿cuál van a medir? Energía en el trabajo y ganas en el trabajo. ¿Cuántas preguntas van a haber? Del 1 hasta la quinta voy a medir la dimensión 1. De 6 a 10 voy a medir la dimensión 2. De 11 a 15 voy a medir la dimensión 3 y con esto puede ser que el 11, 12 y 13 mido inmersión en el trabajo y el 14 y 15 mido la felicidad. Y la escala ordinal politómica, varias respuestas, desde 0 nunca hasta 6 siempre, ¿no? Y niveles de rango de aceptación de estas preguntas. Así debe ir su operacionalización de variables. Ahora, si es una investigación cualitativa, ¿no? El problema, ¿no? Las preguntas, cómo es la gobernanza de la cuenca Chira-Piura, y el objetivo general, describir la situación actual de la gobernanza hídrica, categoría gobernanza hídrica. ¿Cuántas preguntas habrán en cada una de estas? ¿No? Conocer qué autores y niveles, respuestas, ¿no? Te identifico los problemas generales, los objetivos generales y las categorías. Ahora sí, pasamos a la población y muestra. ¿Cómo podemos identificar? La población es un conjunto finito o infinito de elementos, ¿no? Generalmente es la totalidad de los objetos o casos de estudio que se van a aplicar, ¿no? Que van a ser medidos, observados, ¿no? Y la muestra viene a ser una parte de la población que se quiere estudiar, es conocido por todos. El muestreo es la manera en cómo yo voy a llegar a examinar, evaluar, analizar a la población, ¿no? A la muestra con la cual se quiere realizar la investigación. Condiciones para tener una muestra: que comprendan parte del universo, y eso es entendible, que su amplitud sea estadísticamente proporcionada de acuerdo a la magnitud o a la totalidad de la población, y que sea representativa y reflejo fiel de las características de la población, ¿no? Esas son las condiciones que debe tener la muestra, ¿no? Hay criterios de inclusión, características que deben tener las unidades de población para poder ser seleccionados. Estudiantes de la Universidad de Ciudad Vallejo que estén en los ciclos 5, 6, 7. El ciclo 8, los que están en el ciclo 8 a 10 no entran. Los que están entre el ciclo del 1 al 5 tampoco entran en esta investigación. Además de esto, que tenga un promedio de 15 para arriba, ¿no? Los que tienen 14 no entran. Asisten en el quinto ciclo, asisten en el sexto ciclo, asisten en el séptimo ciclo. Criterios de exclusión. Características que no deben tener las unidades de población para no ser seleccionadas, incluidos como sujeto de estudio. Estudiantes que hayan desaprobado algún curso en los ciclos anteriores. A ellos sí los excluyo. Los excluyo. O sea, así estén en el quinto ciclo y así tengan 15 años, pero han repetido el curso, los excluyo. Los incluyo y los excluyo. Método de selección puede ser probabilístico o no probabilístico. Son aquellos en el que probabilístico todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y no probabilístico, así, supone que sea representativa utilizar un criterio subjetivo en función de la investigación. Cuando yo no puedo saber, ¿no? O no encuentro a mi público objetivo, no, paso a un muestreo no probabilístico. Ya lo elijo de acuerdo a algún tipo de criterio subjetivo, cualitativo.
Y los muestreos probabilísticos pueden ser aleatorio simple, estratificado, sistemático y por conglomerado. Cuando es, ¿no? Aleatorio simple, cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido, ¿no? Cada miembro tiene la oportunidad de ser incluido. Estratificado, cuando se subdividen en estratos, ¿no? O subgrupos según la variable, ¿no? Las características que pretenden investigar. Sistemático, este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Y conglomerado, el muestreo por conglomerado es una unidad muestral de la población que forma parte de una unidad más grande, ¿no? Que un estrato. Ahora, el muestreo estratificado simple, ¿no? Aleatorio simple, es más sencillo y la ventaja que no hay mucha homogeneidad de los elementos. El estratificado refleja en forma precisa las características, pero no se recomienda cuando existen muchos estratos, ¿no? Porque tengo que coger de uno cada uno. Conglomerado, muestra más precisa y menor costo que el muestreo aleatorio simple, ¿no? Requiere un tamaño de muestra mayor que los otros tipos. Sistemático, menor tiempo y costo más que el muestreo aleatorio simple, ¿no? Y el muestreo no probabilístico puede ser por cuotas, intencional por conveniencia, con fines especiales o voluntarios o de juicios de expertos, ¿no? Por cuotas, ¿no? La población se divide en grupos y categorías de acuerdo a alguna característica y se toma un número de individuos de cada subgrupo para completar el tamaño de la muestra, porque no he podido conseguir, ¿no? Yo otra vez hice una investigación a dueños y gerentes de empresas exportadoras y cada vez que íbamos a hacer la encuesta no la encontrábamos. Entonces tuvimos que no hacer un muestreo probabilístico, sino un muestreo no probabilístico porque no encontrábamos, ¿no? Estaban de viaje, ¿no? Habían salido a hacer una comisión, llegaban a la otra semana, regresaban a su trabajo la otra semana, todo un lío, ¿no? Tuvo que cambiar el tipo de muestreo para este tipo de cliente. Intencional por conveniencia, este tipo de exploratorio donde se escoge los sujetos tipo o informales en profundidad. El informante clave es el que tiene la información y no necesariamente es el experto. Con fines voluntarios se van representando de forma casual, se utilizan como estudios exploratorios, y de juicios de expertos cuando seleccionan sujetos con autoridad suficiente informados acerca del objeto de estudio y que saben mucho o son expertos o gurú en los temas de la investigación. Ok, acá para estimar la muestra, si es finita, ¿no? Si es infinita, y eso ya lo conocen ustedes. Si es una muestra desconocida, si la población es desconocida, no la tenemos, la gran mayoría la vamos a conocer, ¿no? Desconocida, aquí cambia la fórmula. Entonces, ¿cuáles son las fuentes donde se tendrán los datos? ¿En dónde se localizan tales fuentes? ¿En qué medio o método vamos a recolectar datos? Una vez recolectados los datos, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizar, ¿no? O analizarse y responder al planteamiento del problema, ¿no? Entonces depende mucho, ¿no? Depende mucho de cómo podemos obtener. Si es una investigación cuantitativa, ¿no? Automáticamente es una encuesta. Si es una investigación correlacional, es una encuesta, ¿no? Si es una investigación cualitativa, es una entrevista o un grupos focales. Si es una investigación descriptiva, explicativa, también puede ser grupos focales, ¿no? O entrevistas, dependiendo de la investigación. La técnica o instrumento de recolección de información. Realmente depende mucho de los recursos disponibles, ¿no? Porque si hacemos una entrevista, tenemos que alquilar, ¿no? Un lugar donde se hagan las entrevistas, una persona que haga las entrevistas, y generalmente las entrevistas nos llevan por lo menos 1 o 2 horas, ¿no?
si es entrevista de profundidad, o si es focus group, alquilar un local para poder hacer las reuniones, ¿no? Un espacio, tener todo el equipo de audio y sonido, ¿no? La grabación, hacer los apuntes, ¿no? Bueno, tenemos que tener la muestra y es importante, definiendo operacionalmente cómo lo voy a operacional, cómo lo voy a trabajar, mis variables, ¿no? Para poder yo llegar a mis conclusiones. Entonces, depende mucho. Si es observación, es una guía de observación, una lista de cotejo, escala de observación. Revisión documental, matriz de categorías. Entrevista, guía de entrevistas. Encuesta, un cuestionario, un text. Sociometría, un test sociométrico. Sesión de profundidad, guía de observación. Y aquí faltaría, ¿no? Y acá son todos los insumos o materiales que debería utilizar. De acuerdo al tipo de investigación. Diferenciando una encuesta de un cuestionario. La encuesta es el procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen la subjetividad, ¿no? Al mismo tiempo es obtener la información. El cuestionario viene a ser, ¿no? El instrumento, ¿no? Las preguntas, ¿no? Las preguntas de la investigación. Bueno, acá las características de la población y muestra, por qué es importante, ventajas, desventajas, ¿no? En una encuesta escrita realizada en cuestionarios, pruebas, test o escalas, ¿no? Un cuestionario, pues las preguntas pueden ser preguntas abiertas, cerradas, una prueba relacionada con estimaciones sobre desempeño, rendimiento, ejecución, test, instrumento que utiliza para medir diversas facultades intelectuales, cognitivas de los individuos, y escala permite ubicar la respuesta, ¿no? En unas escalas que usa para medir y estimar actitudes, tendencias, etc. Entonces tenemos varias tipologías de encuestas, ¿no? Y vamos a diseñar el instrumento, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, ¿no? Las posibles respuestas que tiene los instrumentos. Para investigaciones cualitativas, ¿qué instrumento se puede utilizar para realizar la observación? ¿No? División, descripción y actores, ¿no? Bueno, aquí tenemos que definir muy bien y describir muy bien quiénes van a ser esos informantes, los entrevistados de una investigación cualitativa. La observación es un proceso sistemático por lo que un especialista recoge por sí mismo información relacionada con ciertos problemas, ¿no? Observación es igual a percepción más interpretación. Lo que yo percibo del ambiente donde estoy observando, más mi interpretación. Entonces, la cuestión o problema de la investigación, el contexto de la investigación, la selección de la muestra, el sistema de observación, el proceso por los cuales voy a tener. Esto puede ser, ¿no? Categoriales, descriptivos, narrativos, tecnológicos, ¿no? Categoriales es cuando construyo conceptualmente en la que se operativizan las conductas a observar, siguiendo reglas específicas o generales. Descriptivos son abiertos, la observación de los problemas se realiza de modo explicativo, aludiendo conductas o acontecimientos concretos, ¿no? Aquí pueden tener registro de incidentes críticos, registro de muestras, notas. En cambio, una categorial pueden ser usar lista de control o hoja de cotejo, ¿no? Lo narrativo, ¿no? Describe un fenómeno para identificar patrones de conducta. Aquí pueden ser autografías, entrevistas, documentos personales, testimonios. Los tecnológicos son abiertos y adaptables, ¿no? A otros sistemas de evaluación, ¿no? De observación. Puede usarse el sonido, la fotografía, el video, ¿no? También. Cuando se hace entrevista de profundidad, ¿no? Colocamos un grabador de sonido, ¿no? O una cámara, una filmadora, ¿no? Para poder filmar, ¿no? Lo que ha pasado en esos momentos. Registros anecdóticos, escala de calificación, lista de cotejos y la entrevista propiamente dicha, ¿no? Que puede ser individual o grupal.
Escalas de calificación son listados de conducta que se pueden evaluar usando una escala valorativa que indica el grado, frecuencia o calidad de la conducta. Historias de vida consiste en la de describir acontecimientos de la historia de una persona o parte de una ciudad, ¿no? Una sociedad, una empresa, y técnicas grupales, como les decía, ¿no? Pueden ser actividades recreativas, asambleas, congresos, conferencias, etc. Para captar la información, ¿no? La información de grupos. Conclusiones. Entonces, la metodología planteada debe ser coherente con el enfoque de la investigación, ¿no? El diseño también con el tipo de investigación, ¿no? Y pueden utilizarse dos tipos de diseño, experimental, no experimental. Uno de ellos tienes que elegir. Y las investigaciones cualitativas, ¿no? Pueden ser etnográfico, narrativo, investigación, acción o teoría fundamental, ya, ¿no? Los procesos. Y para el tema 2, ¿no? La población, muestreo, datos y tamaño de muestra.